Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Blender. En esta ocasión vamos a trabajar con transformaciones de objetos. Si recordáis el vídeo en el que os estuve hablando sobre los objetos, os comentaba en aquel que todos los objetos contienen única y exclusivamente información sobre su posición, su rotación y su tamaño o escala, ¿de acuerdo? De un determinado elemento. Es por esto que las transformaciones de objetos solo afectan al movimiento, a la rotación y a la escala de los elementos, ¿vale? Sí, ya sé que estáis diciendo, pero hay más cosas, vértices y aristas y bueno, todo eso recordar que estaba en base al tipo de objeto con el que trabajábamos. Y toda esa información estaba contenida en lo que se denominaban datos de objeto. Esos datos de objeto se pueden editar con herramientas de edición de datos de objeto, pero no es el caso, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es transformar, no editar. Y las transformaciones son escala, rotación y movimiento. ¿Bien? Vale, pues teniendo esta base clara, vamos a ver qué posibilidades tenemos para realizar estas acciones. Tenemos diferentes puntos dentro de Blender para poder realizar estas acciones. La primera, vengo aquí a la pantalla, es en la barra lateral que tenemos en la vista 3D, ¿vale? En esta barra lateral, estando en el modo para trabajar con objetos, solo tenemos los manipuladores. Voy a dejar este de lado, que es el cursor 3D, que le vamos a dedicar un vídeo, ¿vale? Pero tenemos lo que es el movimiento, la rotación y la escala, ¿vale? Esto es una opción que aglutina las tres anteriores y estas opciones que no tienen que ver con las transformaciones de los objetos. Ya lo iremos viendo, voy a dedicar un espacio entero a los espacios de trabajo y voy a explayarme en ellos, ya os lo comenté en un vídeo anterior y ahí vamos a ver todas estas cosas, ¿vale? Más en detalle. Ahora de momento nos quedamos con las transformaciones. Bien. Os comentaba, teníamos estas opciones en la barra lateral, en la barra de herramientas lateral, ¿vale? Si recordáis, en este lateral teníamos un panel que sacábamos con el atajo de teclado N. Y aquí este panel, en la pestaña de Item o de Elementos, si todavía lo tenéis esto en castellano, recordad que lo puse en inglés en un vídeo anterior. En la pestaña de Item tenemos las tres opciones de transformación de los elementos, que es su ubicación, la rotación y la escala. ¿Vale? Bien. ¿Qué más tenemos? Los atajos de teclado. Podemos utilizar atajos de teclado para realizar estas acciones más rápido, ¿vale? Bien, voy a esconder el panel lateral de momento. Vamos a ir por partes, como dijo Jack el Destripador, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver la barra lateral del editor 3D, de la vista 3D, ¿vale? Bien, en esta barra lateral, tal y como os comentaba, si yo hago un clic en cualquiera de estos iconos, voy a mover, rotar o escalar y me va a activar sobre el elemento que tenga activo un manipulador o gizmo. ¿Os acordáis de ello, verdad? Estuvimos viendo uno, este de aquí concretamente, cuando estábamos hablando del desplazamiento en la escena de Blender, ¿vale? Es similar, ¿de acuerdo? En el momento que yo doy aquí, sobre el objeto activo o el objeto que tengo seleccionado, ¿vale? Me muestra el manipulador. Este manipulador me va a permitir desplazar el objeto de diferentes maneras. Fijaros que está compuesto por una serie de flechitas, ¿vale? Y unos cuadraditos, que me voy a mover un poco para que veáis su disposición, porque están colocados, por ejemplo, el cuadrado verde está entre el eje Z, que es el azul, tenéis aquí el chivato, ¿vale? Y el eje X, que es el rojo, ¿vale? Sin embargo, aquí está el que falta. Si tengo azul y verde, pues el cuadradito azul, o sea, el cuadradito rojo. Y aquí, si tengo rojo y verde, me muestra el cuadradito azul, ¿vale? Vale, ¿qué es todo esto? También tengo un circulito blanco aquí. Lo vamos a ver todo, ¿vale? Son muy parecidos el resto de manipuladores, así que explicándoos este vais a entender perfectamente el uso del resto de manipuladores.
Bien, ¿qué nos permite esto? Esto nos permite, si yo selecciono, me pongo con el ratón sobre la flecha azul, ¿vale? Eje Z, y arrastro, veis que aparece una línea azul y sobre esa línea azul se está moviendo el cubo, ¿vale? Bien, si yo lo hago sobre el eje Y, ¿vale? O si sois latinos, el eje Y, ¿de acuerdo? Veréis que me muevo, pero solo en este eje, ¿de acuerdo? Y finalmente ocurre lo mismo si yo presiono sobre la flechita roja, la cabeza de la flechita roja, y lo muevo, ¿vale? Solo me permite moverme sobre el eje que he seleccionado. Bien. Los cuadraditos que estábamos viendo. Bueno, pues el cuadrado lo que hace es anula el eje del color correspondiente y deja activos los otros dos. Por ejemplo, si yo clico sobre el cuadradito rojo, anulo el eje X y me permite el movimiento sobre el eje Z y el eje Y o Y. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bien. No desplaza en el eje Y. Fijaros que el cubo, según me voy moviendo, se va haciendo más pequeño, pero porque se está moviendo en Z, está bajando, ¿vale? Bien, si yo lo hago sobre el cuadradito verde, anulo ese eje Y o y dejo activos el eje Z y el eje X, ¿vale? ¿Lo veis? Aquí se ve mucho mejor que no se está moviendo en el eje Y, ¿vale? Y lo mismo ocurriría si yo selecciono el cuadradito azul. Va a anular el eje Z y solo me va a permitir un desplazamiento en los ejes Y y X, ¿vale? Ahí lo tenéis. Bien. Y luego también tenemos este circulito azul. O sea, blanco, ¿vale? El daltonismo que no me deja. El circulito blanco me va a permitir moverlo en cualquiera de los ejes, ¿vale? Es un movimiento libre, pero está sometido siempre a la vista que tengo puesta, es decir, tal cual lo estoy viendo, así me lo está moviendo, ¿vale? Si yo me posiciono desde arriba, me lo va a mover según la cámara, no es la cámara, es el punto de vista que tengo activo en este momento, ¿vale? Más claro lo vamos a ver si utilizamos vistas ortogonales, ¿vale? Si yo selecciono la vista ortogonal lateral, frontal, ¿vale? Veis que solo voy a poder moverme sobre el eje Z y sobre el eje X, ¿vale? Y en el Y no me va a permitir mover si lo hago desde aquí, ¿vale? Solo se va a mover en esos ejes, ¿vale? Bien. ¿Qué más opciones tenemos? Bueno, podemos acompañar las pulsaciones de teclado con la tecla Shift y lo que va a hacer es posicionándonos sobre un eje siempre, ¿vale? Lo que va a hacer es lo mismo que si hacemos clic en el cuadrado del color correspondiente. Es decir, si yo hago un Shift sobre la flecha, la cabeza de la flecha azul, voy a anular el eje Z y me voy a mover en el eje X e Y o Y, ¿vale? ¿Veis? Ha anulado, no se ve la línea azul, solo se ven la línea verde y la línea roja, ¿vale? Y solo me permite el movimiento ahí, ¿de acuerdo? Bien, es lo mismo si hago el Shift o más o mayúsculas que si pincho en el cuadradito azul, ¿de acuerdo? Es exactamente igual. ¿Qué más cosas tengo? Vale, si yo lo que quiero hacer es rotar, ¿vale? Selecciono el objeto y el manipulador es muy parecido al que hemos visto antes. No tengo flechas que me indican hacia qué dirección se van a desplazar, sino que tengo líneas que me indican en qué sentido va a rotar el objeto, ¿vale? Si yo pincho sobre la línea roja, me haré una rotación sobre el eje X, ¿vale? Lo mismo ocurrirá si yo pincho en la línea verde, que me va a hacer la rotación sobre el eje Y o Y, ¿de acuerdo? Y con el Z exactamente igual, ¿vale? Tenemos esta línea, este circulito blanco, ¿vale? Que no es un circulito, es un circulote, ¿vale? Pero es exactamente igual que el circulito blanco de antes. Si yo pincho aquí, me va a permitir mover según la vista que tengo en este momento, me va a permitir realizar la rotación del objeto.
¿vale? Hay una posibilidad para que esa rotación sea libre, ¿vale? Pero la vamos a ver más adelante con los atajos de teclado. Vale, y después de la rotación y del movimiento vamos a ver la escala, ¿vale? Los tiradores, como os fijáis aquí, son similares a los de el movimiento. Lo único que en lugar de tener una punta de flecha, pues tienen un cuadradito. Y tenemos igual estos cuadrados, ¿vale? Que anulan el eje del color que corresponda, ¿no? Y este circulito y este circulote, que hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, si yo pincho sobre el eje Z, me va a permitir escalar el objeto solo en Z, ¿vale? Si yo pincho en el eje, en el cuadradito de Y o Y, solo me va a permitir la escala ahí, ¿de acuerdo? Y si yo pincho en X, exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, lo mismo con estos cuadraditos, me va a anular un eje y me va a activar los otros dos para realizar la acción. Y si pincho aquí, ¿vale? Me permite escalar, igual que si pincho aquí, ¿vale? Bien. Bien, hay una opción para anular las transformaciones que hemos realizado sobre los objetos. Y es con la tecla Alt. Si yo quiero anular todos los trabajos que he realizado de escalado del objeto, si yo hago Alt S, me lo devuelve a su tamaño original, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre si lo que quiero es anular todas las opciones, todas las transformaciones de movimiento que he realizado sobre el objeto. Hago Alt G y me lo devuelve a su posición original. Y lo mismo ocurre con las rotaciones. A mí en particular no me funciona porque tengo una aplicación de NVIDIA que al pulsar Alt R, en lugar de actuar sobre Blender, actúa sobre la aplicación NVIDIA, ¿vale? Entonces para mí me supone un problema menor, pero si queréis poner este objeto de esta manera y tenéis el mismo problema que yo, o una de dos, o localizáis la aplicación de NVIDIA y la tiréis abajo para trabajar con Blender, o bien nos vamos al panel lateral que tenemos aquí, ¿vale? Con la tecla N y fijaros que en la rotación aparecen números, ¿vale? En la localización ya lo tenemos a 0 porque hemos reseteado y en la escala lo tenemos a 1 porque lo hemos reseteado. Pero esto no lo hemos reseteado. Entonces, si yo entro aquí y voy poniendo 0 en cada uno de ellos, ¿vale? Recupero la posición original o la transformación original antes de cualquier tipo de rotación, ¿vale? Alt R, si no tenéis este problema que tengo yo, funciona perfectamente. Va a dejar eso a 0, ¿vale? Vamos a ver ese panel luego un poquito más en detalle. Ahora vamos a seguir con esto. Ya hemos visto las diferentes opciones que tenemos para trabajar desde la barra de herramientas. Me he dejado una cosita, sí. Bien, fijaros que el botón de escala tiene aquí un triangulito chiquitito. Esto significa que tiene más opciones. También lo tenía el de selección. ¿Os acordáis que yo, si dejaba aquí apretado, salían 4 opciones, ¿no? Bien, pues aquí si dejo apretado el ratón, aparecen 2 opciones. Y aparece esto que se llama la caja de escala, ¿vale? O scale cage. ¿Qué es? Es una jaula, es una especie de jaula con un montón de elementos de control, ¿vale? Estos elementos de control actúan sobre el elemento que tenemos activo y permiten escalarlo. ¿Cómo? Pues aquel elemento de control sobre el que haga clic me va a permitir manipularlo, estirarlo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo cojo este vértice, me va a permitir estirar desde este vértice el elemento. El resto, o el vértice opuesto, si os fijáis, queda fijo en el mismo sitio en el que se encontraba, ¿vale? Si yo tiro de este vértice, el que se va a quedar fijo es este lateral de aquí. Me va a permitir, ¿veis?, escalar de esa manera, ¿vale? Y si yo tiro de este vértice, este va a quedar fijo en la escena y se van a escalar el resto. ¿Veis? ¿Mm? Bien. Con Alt S
perdón, Alt S, reseteamos la escala. Tiene que estar el objeto seleccionado, ¿de acuerdo? Vale, voy a devolver esto a la opción escala, ¿vale? Y nos queda un botón, un manipulador, un gizmo, que aglutina a los tres anteriores. Si yo selecciono ese gizmo y el objeto, veis que aquí tenemos todos los manipuladores juntos. Las puntas de flecha para desplazar el objeto, los cubitos para escalar el objeto y las líneas para rotar el objeto. También tenemos el circulito y el circulote, ¿vale? Y con todo esto vamos a poder manipular el objeto. Fijaros que no tenemos esos cuadraditos que aparecían entre los ejes que anulaban un eje y permitían la acción sobre los otros dos. Bueno, seguimos teniendo la opción Shift o mayúsculas para operar. Si yo hago clic aquí con el Shift presionado, me permite mover, ¿vale?, en todas las direcciones menos en Z, ¿vale? Alt G y reseteo. Bien. Y estas son las opciones que tenemos en la barra de herramientas lateral. ¿Qué más opciones tenemos? Bueno, voy a ponerme aquí en movimiento, a seleccionar fuera. Tenemos los atajos de teclado. El movimiento de los atajos de teclado se realiza en función a la vista activa, la vista que tenemos puesta en Blender, ¿vale? Y aquí la distancia del cursor del ratón con respecto al origen del objeto afecta a la acción que se realiza. ¿Cómo afecta? Bueno, pues va a realizar la acción más deprisa o más despacio, ¿vale? Básicamente. Entonces, ¿qué atajos de teclado tenemos? Para mover utilizaremos la tecla G, ¿vale? Y esto me va a permitir mover en base a la vista que tengo activa, ¿vale? A la vista en la que me encuentro en este momento. Y me permite mover. ¿Qué más opciones tengo al mover? ¿Y si yo quiero mover en un eje como estaba haciendo antes? Bueno, pues le di a la G. Si yo pulso una tecla correspondiente a uno de los ejes, por ejemplo el eje X, me va a fijar el movimiento en el eje X y me va a permitir realizar ese desplazamiento, ¿vale? No era el X, era el Z. Bueno, pues le doy a la Z. Me deja hacer el movimiento, ¿vale? Y si quiero hacer el movimiento en X y luego lo quiero hacer en Z, bueno, pues activa su movimiento en X y después, cuando lo tienes, validas ese movimiento y luego lo mueves en Z, ¿vale? Y si quieres mover en los dos, pues yo hago G, Shift, X, ¿vale? Y veis que me ha anulado el eje X y me deja activos el eje Z y el eje Y o Y, ¿vale? Para realizar el movimiento. Uy, qué despacio se mueve, ¿verdad? ¿Veis la tecla que tengo ahí pulsada? Aquí, el Shift, lo vamos a ver más adelante. Si yo la suelto, me la mueve bien, ¿vale? Bien. Esto para el movimiento. ¿Qué más opciones tenemos? Rotar. La rotación la realizamos con la tecla R. Selecciono el objeto, le doy a la R y veis que el ratón, el cursor del ratón se ha transformado en un par de flechitas. Tenemos una línea que va hasta el origen del objeto. Recordad en el vídeo en el que estuvimos viendo los desplazamientos, os hablé del objeto activo y de su origen, ¿vale? Vamos a entrar mucho más en profundidad respecto al tema de los orígenes cuando hablemos de los puntos de pivote, ¿vale? Y también vamos a verlo porque es un punto del objeto que podemos manipular, lo podemos poner donde queramos y nos va a permitir realizar las transformaciones como deseemos, ¿vale? De momento quedaros con esto. La rotación, tal cual tengo ahora mismo Blender configurado por defecto, es en base al origen del objeto. Y la distancia a la que me encuentro del objeto hace que esta rotación sea más lenta o más rápida, ¿vale? Así que la distancia del ratón influye para realizar determinadas acciones, no solo con las rotaciones, ¿vale? De esta manera, con la R, rotamos frente a la vista activa. Aquí hay una opción adicional que os comentaba, que era una rotación libre, ¿vale? Esa rotación libre,
si doy una segunda vez a la R, fijaros que el ratón se ha transformado, ¿vale? Y permite una rotación libre del objeto, ¿vale? Bien. ¿Qué más tenemos? La opción de escalado. ¿Cuál es la opción de escalado? La S, ¿vale? De Scale. Y cuanto más lejos se encuentre, el escalado es más lento y cuanto más cerca nos encontremos, el escalado es mayor, ¿vale? Con la distancia del ratón. Recordad, está apuntando, tal cual tengo configurado ahora mismo, contra el origen del elemento, ¿vale? Es importante porque esto lo podemos configurar. Eso va aquí arriba, ¿vale? Ya lo veremos, tranquilos. Bien, hemos visto cómo rotar, cómo escalar y cómo mover los objetos con el teclado y con esta opción de aquí. Bien. ¿Qué más hay? Mirad, ¿os acordáis, no? Esta parte de la barra de ayuda que teníamos aquí abajo, ¿vale? Que os comenté en uno de los primeros vídeos de Blender, ¿no? Bien, si yo sobre el objeto pulso una G para mover, fijaros que me está archivando opciones que puedo combinar con esta tecla. De tal modo que si yo, por ejemplo, fijaros al principio, tenemos allí las teclas del eje X, el eje Y y el eje Z, ¿vale? Que ya os explico para qué es. Con Shift o mayúsculas y las teclas también puedo hacer una acción, ¿vale? Con el control, por ejemplo, si yo pulso el control, el movimiento, tal cual está esto configurado ahora mismo, veis que va dando como saltitos, ¿no? Bien, está utilizando una función o una acción de adherencia, ¿vale? Y está utilizando la cuadrícula como referencia, ¿vale? Está desplazando en pasos, tal cual está configurado por defecto, esto es 1 metro, ¿vale? Entonces está desplazando 1 metro, un metro por aquí, otro metro por allí, ¿vale? Así, ¿vale? Esto con el control. Con el Shift lo que hacemos es, ¿os acordáis que iba más despacio? Os lo he explicado antes, ¿no? Es un poquito más de precisión. Si yo lo que quiero hacer es fijar esa adherencia, si yo hago mayúsculas tabulador, ¿vale? La adherencia está fija, pero está fija permanentemente, ¿vale? Y para deshacer esto es otra vez mayúsculas tabulador, es un alternador, ¿vale? Os lo voy a enseñar ahora mismo. Ya está, si lo que quiero hacer en lugar de mover porque me he equivocado de tecla, es tan sencillo como seleccionar la opción que quiero hacer. Si quiero rotar, le doy a la R, entonces deja el objeto en donde se encontraba inicialmente y me permite realizar la rotación, ¿vale? Ah, que no quería rotar, que lo que quería era escalar, pues le doy a la S, ¿vale? Y me permite escalar dejando el objeto donde estaba inicialmente, ¿vale? Vale, todas esas opciones las tenemos ahí. Se me ha olvidado comentaros una cosita, ¿vale? Cuando yo estoy realizando una transformación sobre un objeto y bloqueo un eje, lo puedo desbloquear, ¿vale? Si imaginaros que lo voy a hacer con el teclado en esta ocasión, yo hago la G para el desplazamiento, perdón, hago la G para el desplazamiento y si pulso, por ejemplo, la tecla X, estoy bloqueando el eje X para que se realice el movimiento, ¿vale? Si yo le doy 2 veces a la X, me lo libera, ¿vale? Habéis visto un salto, ¿verdad? Y es que lo que hace es, aquí me lo bloquea, aquí me lo pone en la coordenada local, como se encuentra el eje, ya veremos esto más adelante, ¿vale? Y en la tercera pulsación me lo libera, ¿vale? Bien, con esto hemos cubierto todas las opciones de transformación que tenemos disponibles, tanto con el teclado, con atajos de teclado, como con el ratón y a través de la barra de herramientas de lateral, ¿vale? Bien, vamos a darle una vuelta de tuerca a todo esto y vamos a ir a comentar cómo realizar transformaciones precisas con Blender, ¿vale? Porque se pueden realizar transformaciones precisas. Una opción para realizarlo es pulsando la tecla Shift o mayúsculas, ¿vale? Mientras estoy realizando la transformación. Lo hemos visto antes, ¿os acordáis, no? Que se movía
muy despacio el elemento en la pantalla, y es precisamente por eso, porque estamos buscando un poco de precisión al moverlo. Si yo hago, por ejemplo, una G, ¿vale? Donde veis que se está moviendo así muy holgadamente, si yo aprieto la tecla de mayúsculas o Shift, veis que el movimiento es más lento, ¿vale? Y me permite realizar un movimiento más preciso. Bien, esto ocurre con cualquier transformación, tanto con el escalado, la rotación o el movimiento, ¿vale? ¿Qué más opciones tenemos para realizar estas precisiones? Bueno, pues podemos utilizar la tecla de control, que la habéis visto antes, que iba dando saltos el objeto. Y eso es un movimiento preciso también, porque podemos establecer cada cuánto queremos que se realice ese movimiento, ¿vale? Y para determinadas escenas donde las medidas pues, pueden ser, por ejemplo, importantes, pues es un movimiento interesante. Si yo tengo que tener un objeto a 3 metros de otro, pues sé que con la adherencia, con alternancias de 1 metro, si lo desplazo 3 saltos, son 3 metros, ¿vale? ¿Qué más opciones de precisión tenemos? Bueno, pues podemos activar o desactivar esa adherencia, ¿os acordáis? Con la tecla de mayúsculas y el tabulador. Es este icono que tenemos aquí arriba, ¿vale? Lo vamos a ver mucho más en detalle cuando hable de los espacios de trabajo. Acordaros que voy a dedicarle una sección entera a los espacios de trabajo, y esta parte de aquí forma parte de la barra superior de la vista 3D, ¿vale? Esto lo tenemos en más vistas, en más editores. No os preocupéis que lo vamos a ver, ¿vale? ¿Qué más? El panel lateral que tenemos en Blender, aquí a la derecha, que lo sacábamos con la tecla N o haciendo clic en este triangulito, me permite también realizar ajustes precisos, ¿vale? Si yo quiero que la ubicación en X de mi elemento, sea en la posición 1.5, pues tan sencillo como hacer clic aquí y escribir 1.5, ¿vale? Y es una ubicación precisa, ¿de acuerdo? Oculto, bueno, esto sirve para todas las opciones de transformación, ¿vale? Tanto para la localización como la rotación y la escala. Bien, voy a ocultar el panel con la N y vamos a ir a lo más curioso, lo más interesante dentro de Blender, y es que podemos utilizar operaciones matemáticas. Si tenéis Blender tal cual lo tengo yo configurado, siguiendo mi curso, para poder realizar operaciones matemáticas, una vez que seleccionemos el objeto y seleccionamos la acción de transformación que queremos realizar, tenemos que pulsar la tecla igual y escribir la operación matemática que corresponde, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que queremos realizar una rotación de 1/3 en el eje X. Vale, pues yo le doy a la R, el eje X, y ahora escribo igual a 360 entre 3. Y lo he rotado sobre el eje X a 1/3 de 360 grados, ¿vale? Pero es que tenemos que estar dando siempre al igual. Bueno, no necesariamente. Hay una opción que os voy a enseñar ahora. Tengo que hacer un corte en el vídeo para enseñároslo. Para poder configurar desde preferencias que la opción esté por defecto activa, ¿vale? Para que no tengamos que pulsar el igual y las operaciones se tengan en consideración directamente escribiendo, ¿vale? Así que voy a hacer un pequeño corte y vuelvo enseguida con vosotros. Vale, ya estoy aquí de vuelta. Ahora, si nos vamos aquí a editar preferencias, ¿vale? Si lo tenéis en castellano o bien en Edit Preferences, ¿vale? Si nos vamos aquí a esta opción de Input o entrada, tenemos activar la entrada numérica avanzada por defecto, ¿vale? Si yo hago clic aquí, ahora me va a permitir realizar las operaciones directamente, ¿vale? Esto en castellano, entrada, es ingreso numérico avanzado, por si todavía tenéis en castellano la aplicación, ¿vale? Voy a seguir haciendo esto, voy a ir alternando castellano e inglés para que lo veáis. Todas las opciones están en el mismo sitio, es decir, que si queréis mantenerlo en castellano y seguir el tutorial, este o cualquiera, fijaros muy bien por dónde se va moviendo la persona que está dando el curso,
para seguir los pasos, porque en definitiva las opciones de menú y todas las manipulaciones que podemos realizar están exactamente en el mismo sitio, solo cambia el texto, ¿de acuerdo? Bien, ingreso numérico avanzado, ¿vale? Vuelvo a poner esto en inglés. Interfaz y cierro. Vale, ahora me permitiría realizar una transformación aquí. Entonces, le voy a dar, por ejemplo, a Alt G para resetear su posición y Alt S, ¿vale? Y lo que voy a hacer es escalarlo al doble de su tamaño, ¿vale? Si yo hago escalar, y le doy a por 2, no, escalar 1, 2, ¿vale? Me permite el escalado, ¿vale? No he tenido que escribir el igual, me ha realizado la operación directamente. Si yo lo quiero rotar, y lo quiero rotar 360 entre 10, por ejemplo, ¿vale? Pues me lo rota, no he tenido que escribir el igual, ¿vale? Así que bueno, pues tenemos una nueva opción que yo ya voy a dejar activa, que es muy útil y que os recomiendo que activéis vosotros también, ¿vale? Se me olvidó una cosita más, ¿vale? No solo son operaciones matemáticas lo que puedo escribir aquí. Puedo escribir el valor directamente si lo conozco, ¿vale? Es decir, que si yo quiero escalar al doble un objeto, con darle a la S para escalarlo, ¿vale? Y escribir el doble, el 2, ya me lo está escalando al doble, ¿vale? Y además nos está archivando toda esta opción en la esquina superior izquierda, ¿de acuerdo? Os lo he ido marcando en el vídeo las veces que ha aparecido y esta última también, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Aquí arriba van apareciendo las operaciones, ¿vale? Control Z y lo dejo así. Bueno, chicos, chicas, con esto hemos terminado el vídeo de hoy. Se nos ha prolongado un poquito más de la cuenta, ¿vale? Pero bueno, entiendo que como os mola todo esto, lo perdonáis, ¿verdad? Venga, sed bueno, portaros bien.